Muy buenas noches a todos. En nombre de Editorial Planeta, les agradezco por acompañarnos esta tarde-noche en la presentación virtual del libro Los 10 Mandamientos de las Familias Empresarias de Lion King. Antes de comenzar con la presentación, debo agradecer a nuestros socios estratégicos como Asociación de Emprendedores de Perú, Asociación de Empresas Familiares, Librería Crisol, Ibero Librerías y Busca Libre. Eh, esta noche tenemos una mesa de lujo. Nos acompañan Inés Temple, Rolando Arellano y Elaine King, la autora del libro. Eh, Creo que no hay muchas palabras para describir a nuestros tres autores, pero les voy a hacer una breve introducción. En el caso de Inés, que es presidente de Lee Harrison Perú y Lee Harrison Chile, las firmas número 1 en Outplacement en ambos países. Es autora del bestseller UCA, que hace un par de meses acabamos de sacar la edición número 20, que lleva actualmente más de 150,000 ejemplares vendidos en Latinoamérica y está siempre, siempre entre los 3 libros más vendidos del Perú de los últimos. El libro ya lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías del Perú, también en formato digital. También nos acompaña Rolando Arellano, que es uno de los más reconocidos expertos en marketing para países en desarrollo. Es presidente de Arellano Marketing y Consultoría, empresa con la que realizó los primeros estudios sobre estilos de vida en Latinoamérica. Es autor de La Casa, ha publicado más de 10 libros y podría asegurarle que casi todos los libros son con Editorial Planeta. Hace menos de una semana, si no estoy mal, acaba de salir a la venta su nuevo libro, que es Votar y Comprar, que ya lo pueden encontrar en las librerías, y en unos 10 días también lo podrán encontrar en formato digital. Un honor para mí trabajar y haber trabajado con Inés, con Rolando y con Elaine King, que es la autora del libro Los 10 Mandamientos de las Familias Empresarias. Elaine es planificadora financiera familiar, MBA en negocios internacionales, experta en sistemas familiares por la Universidad de Georgetown. Además es Advanced Family Business Advisor, mediadora familiar de la Corte Suprema de Florida. ¡Wow! Un gran currículum. Ha publicado varios libros en español y en inglés, y este es tu primer libro con Editorial Planeta, el cual nos llena de orgullo, que fue editado por una querida amiga nuestra de la casa, Anaí Barrios Nueve, sé que nos está mirando a través de la pantalla, y el libro de Line es imprescindible en la biblioteca de todas las familias empresarias, porque nos da las claves o mandamientos de cómo lograr el éxito de las empresas familiares. Yo no les voy a dar más detalles del libro, para eso dejo a Inés, Rolando y Elaine, quienes conversarán y estoy segura que nos ilustrarán esta noche. Los dejo. Muchas gracias, Lisha, muchísimas gracias por esta presentación, realmente la aprecio mucho, pero quería especialmente hoy día no solamente darle gracias a Planeta por la oportunidad de estar con ustedes hoy compartiendo una mesa con Rolando, que él sabe que es mi héroe, y con Elaine, a la cual hoy siento que conozco más a través de su libro, pero quería especialmente agradecerle a Elaine por esto, porque obviamente tuve que leer el libro para poder prepararme, y como soy chancona, pues tuve que casi estudiar el libro para poder hacer un papel razonable hoy con ustedes. Pero eso me obligó a leer el libro, y me obligó a pasarlo por encima cuando a veces uno lee libros que no son novelas, que como que lo pasas. Este libro lo he leído entero y estoy muy feliz de haberlo leído entero, porque en mis roles de vida profesional, tanto como empresaria, como profesional, como presidente de LHH, me toca mucho tocar el tema de familias empresarias y empresas familiares. En el caso personal, yo tengo varias empresas que he fundado, pero hay una en particular que es una empresa que hoy en día fundamos con mi hijo, y que mi hijo mayor y él la maneja, y todo, no saben cómo he rayado el libro y he tomado notas, porque cuántas cosas
que yo probablemente me estaba equivocando. ¿Cuántas cosas he aprendido hoy, que ahorita les voy a contar, que no sabía y que sin embargo va a ser muy beneficiosa en nuestra relación como familia empresaria? Y además, como les decía, en mi trabajo, nosotros ayudamos a personas que salen de empresas a recolocarse por cuenta de esas empresas. Trabajamos con miles de personas todos los años, cientos de ejecutivos, entre ellos muchos gerentes generales, y de ellos, entre el 25 y el 27% típicamente en un año optan por la alternativa de ser independientes. Y de ellos, aproximadamente 70% la alternativa de emprender un nuevo negocio, porque hay algunos que optan por ser consultores. Por lo tanto, hay un buen porcentaje de personas que va a jugarse su futuro laboral, su destino profesional como empresarios. Y muchos lo hacen invirtiendo el capital de la familia e incluyendo, invitando a sus familias a ser parte de esta aventura. Y yo creo que de hoy en adelante este libro va a estar como mandamiento para todos ellos que los vayan a recibir, porque a través de esta lectura, de estos 10 mandamientos que Elaine nos plantea, varias cosas me han quedado súper claras, ¿no? Uno, la importancia de focalizar siempre en las habilidades, en las competencias de las personas que trabajan en la organización, que son miembros de la familia, ¿sí? Se habla de profesionalizar las organizaciones, de traer gerentes profesionales, de traer externos y terceros, pero todavía las familias tienen roles fundamentales dentro de sus operaciones, de sus negocios, de sus empresas. Y cuál es el mindset, cuál es el enfoque, la mentalidad con la cual este libro me ha enseñado a mí ahora a enfocar estas relaciones, estos talentos, cómo promoverlos, cómo educarlos, cómo mentorearlos, cómo formarlos, cómo valorarlos dentro de una organización familiar ha sido súper importante. Creo que ese cambio de paradigma, ¿no? Justo ahora le preguntaba a Elaine, ¿qué es lo más importante de tu libro? Y yo creo que es eso, ¿no? Es el empoderar a la familia dentro de la organización. Que la familia se empodere como familia empresaria, todas las generaciones, todos los miembros. No es que trabajo en la empresa de mi abuelo, o en la empresa de mi papá, o en la empresa de mi mamá, sino como parte de esta familia empresaria, ¿cuál es mi rol? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, la familia empresaria, para que el éxito de la empresa sea real, pero también de la familia dentro del contexto de la empresa, porque están íntimamente vinculadas y ciertamente no se pueden separar. Pero, aparte de los 10 mandamientos, hay uno para mí que ha sido particularmente interesante, que es el cuarto, que es aquel mandamiento, bueno, el primero, para no saltar tanto, que obviamente habla de la empresa y la familia, las relaciones, luego el segundo, las políticas familiares. Estoy cambiando un poco el nombre, he puesto como un resumen cortito titular, ¿no? El tercero, educación y mentoring. El cuarto, fortalezas de las mujeres, y ahí regreso. El quinto, que habla de las nuevas generaciones, cómo formarlos, educarlos, etc. La sexta, cómo planificar siempre la sucesión. La séptima, el tema de los acuerdos de accionistas, que son tan importantes. La octava, cómo prevenimos hoy en salud los posibles conflictos que siempre se van a dar. La novena, las inversiones en futuros, sobre todo los emprendimientos con inversión social, de impacto social. Y 10, los espacios y tener los asesores adecuados. Yo diría, obviamente me queda clarísimo que la mejor asesora que puede haber de las que conozco ahora es Elaine, pero bueno, yo creo que del libro queda claro. Pero, gracias. No quiero hacerte sentir incómoda. Quiero regresar al tema de las mujeres. Yo creo que la manera del aborde de Elaine en el libro, a cómo resaltar la importancia de la participación de los miembros mujeres, del grupo femenino, de las miembros, no sé cómo se dice apropiadamente, de los miembros del grupo femenino de las mujeres en la empresa es fundamental. Es más, Elaine cita dos estudios que me han parecido brillantes, uno que fue publicado en la revista de la Universidad de Harvard, del Harvard Business Review, en el 2011, que habla de cómo se impacta tan positivamente el coeficiente intelectual de un grupo cuando participan también mujeres en este grupo. Y otro, lo que son, lo que ya sabemos, los que trabajamos, los que estamos en directorios, en fin, lo sabemos, pero dentro del impacto del contexto de una familia, la participación de las mujeres en los directorios, la participación de las mujeres en los cargos gerenciales, que lo que impacta ciertamente mejor retornos sobre el capital, como este estudio de Credit Suisse,
menores endeudamiento, mejores ratios de endeudamiento, mejores ratios de precio-valor, mejor crecimiento promedio. O sea, en resumen, lo que estoy tratando de comunicar es lo que hace este libro para todos los que hayamos fundado una empresa y que eventualmente tenemos miembros de nuestra familia trabajando en ella, o quisiéramos que trabajen en ella, o lo harán en el futuro las nuevas generaciones. Creo que es muy importante las ideas presentadas en este libro, porque nos cambian el paradigma, nos sitúan en una realidad que, como les dije, eran para mí no conocida hasta hace pocos días, y nos dan las herramientas prácticas a la vena de cómo solucionar estos problemas, cómo enfrentar los cambios, cómo diseñar el futuro de la empresa familiar como organización. Realmente te felicito, Elaine, y no lo digo porque estoy acá y me toca felicitarte, sino lo digo de corazón, como hablamos hace un rato, de corazón a corazón, porque creo que estás trayendo, por lo menos al Perú, a Latinoamérica, un conjunto de ideas muy valiosas, muy relevantes, que sobre todo, además, están escritas de una manera fácil, sencilla, rápida de leer, porque cuentan muchas historias, que obviamente tienen los nombres cambiados y demás, pero que se sienten reales de personas y grupos familiares con los que has trabajado, cómo se resolvieron los problemas y cuáles eran los problemas que tuvieron que resolver. Así que no sé si ya me pasé mi tiempo, creo que sí. Tú me dirás, pero... Muchas gracias, de corazón a corazón. Compren este libro, léanlo, regálenlo, estúdienlo en conjunto en las familias y de verdad a todas las organizaciones que nos acompañan hoy, la Asociación de Empresas Familiares, la Asociación de Emprendedores, este es un libro realmente para hacer conversaciones, discutirlo, porque hay mucho que va solamente a impactar muy positivamente a quienes tengan la suerte y el privilegio de leerlo y estudiarlo como yo. Muchas gracias, Inés. Te aprecio demasiado. Gracias. Rolando, tengo el gusto de darte pase a ti. Gracias, Inés. Muchas gracias. Es un gusto para mí también estar contigo aquí, bueno, con Elaine y también estar en esta presentación de Planeta, que es un grupo al que yo aprecio mucho. Me encanta el libro. Para empezar, creo que es un libro de suma importancia, no solamente en el nivel en el que lo presenta Elaine, que es un nivel bastante más continental, sino que para empezar, el concepto de empresa familiar para el Perú es casi el corazón del país, ¿no? Hace poco sacábamos nosotros algunos datos y donde encontramos una cosa de la cual espero que se hable después, cuando pase esta locura de las elecciones, y que es el tema de que somos el país más empresario del mundo. En realidad, nosotros contando solamente a las empresas formales, al casi 2,5 millones de empresas que están registradas en SUNAT, tenemos más o menos una empresa por cada 13 habitantes, ¿no? En los Estados Unidos el promedio es 35, en Chile es más o menos 20, en China 37, y si nosotros ponemos a las empresas informales, vamos a que somos el país que tiene una empresa por cada 7 personas, lo cual implica que casi hay una empresa por cada 2 familias, o un poco menos de cada 2 familias. Y eso nos lleva al siguiente punto, que si en el mundo el 70% de empresas son familiares, como nos lo dice bien Elaine en su libro, en el caso del Perú, más del 90% son empresas familiares. Y no solamente son empresas familiares en el sentido de que son empresas familiares, sino que son situaciones donde la familia y la empresa conviven y se interrelacionan. Casi no se puede separar el concepto de empresa del concepto de familia. Por lo tanto, empezar a hablar, y para mí lo interesante de este libro es que se empieza a hablar aquí ya de empresas familiares y que se presenta un libro en el Perú y por una peruana, ¿no? Donde el tema de empresa familiar empieza a ser discutido de manera un poco más seria, más académica, siendo, como yo lo decía, el corazón del país. O sea, la empresa familiar y la familia empresaria
son el corazón del país, ¿no? De hecho, además, todos los que hemos visto en casa, además, no solamente las empresas funcionan donde todos colaboran, la familia que tiene en la misma casa la bodega y la mamá trabaja, el hijo la reemplaza, y etcétera, etcétera. Son cosas que vemos como muy naturales aquí, pero la verdad es que en el mundo son excepcionales. Y eso es algo que debemos relevar de este trabajo, de este libro que nos presenta Elaine, porque, les digo, nos da el primer paso para pensar un poco más en esto. De hecho, personalmente, les digo ya, mis recuerdos de niñez, de juventud, eran trabajando en la empresa de mi padre, ¿no? O sea, trabajando en la empresa de mi padre, ayudando y queriendo salir a ver a mi enamorada, de hecho, con la que me casé, con Gina, hasta ahora, pues, pero tenía que quedarme a hacer las facturas y hacer tantas otras cosas. Y era lo que yo veía además en la mayoría de mis amigos, y sé que Elaine la ha visto en su familia paterna y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero es que me parece muy importante para el país, y además, les digo, me ha hecho traer a pensar en cosas hasta personales. Y decía que el centro del libro es la familia. Y lo fresco de este libro es que cuando uno lee libros de empresas familiares, normalmente de autores norteamericanos, eventualmente europeos, lo que ve es que casi siempre la orientación es cómo hacer para que la empresa familiar se convierta en una corporación. Cómo hacer para que la empresa familiar no muera y se convierta en otra cosa, cuando en realidad lo que nos dice aquí Elaine, no, la empresa familiar debe seguir siendo familiar. Y nos explica con sus 10 mandamientos cómo hacer para que la familia siga siendo el centro de la empresa, y no la otra visión donde quizás el concepto de sociedad anónima se lleva a una extrapolación muy larga y quitarle lo anónimo, ¿no es cierto? O sea, querer que la familia quede anónima. Y esto no es lo que nos dice Elaine. En el libro de Elaine, lo rico es encontrar que el centro es la familia y debe seguir siendo el centro. Y ahí paso a un tema más personal, porque yo conozco un poco a la familia de Elaine, ¿no? Y en una familia donde el abuelo se llamaba Helio, donde un hijo se llama Helio, donde la otra hija se llama Elia, donde el sobrino se llama Helio, y donde Solón, que es el papá de la autora, le pone a su hija Elaine, que es Helio sin 2 letras, tiene que haber un concepto de familia necesariamente. Yo creo que Elaine la ha vivido tremendamente. Le digo porque cuando a veces estamos en familia se escuchan los Helios, las Elias, etcétera, por ahí, y a veces uno se confunde. Pero eso es una familia donde el nombre quiere quedarse durante el tiempo. Un tercer punto del que yo quería hablar es que muchas veces, sobre todo ahora en estos momentos de elecciones, uno tiene que pensar si cuando alguien te ofrece algo es capaz de cumplirlo. Yo me puse a ver, bueno, es que Elaine es capaz de cumplir con dar un libro que realmente aporte, y me puse a ver que sí, porque primeramente para mí es una visión joven. La mayoría de los libros que yo he visto sobre autores, como les decía, de fuera, son hechos por personas mayores, un poco de mi generación, y lo que Elaine nos presenta es una visión ya medio millennial, con temas mucho más actualizados, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, el tema de la cooperación social, el trabajo de la empresa para el apoyo a la sociedad están mucho más presentes que lo que se hablaba en mi generación, que era mucho más cartesiana, ¿no? Mucho más con una visión de esas prácticas sin mucho sentido. Entonces, primeramente tiene una visión joven que es muy interesante. Segundo, tiene una visión de mujer. Y ya la visión de mujer, incluso en el libro se ve, ¿no? Se ve desde el concepto esto de preservar a la empresa, pero también se ve
en la manera, en el tipo de consejos que te dice, ¿no? Disculpando, yo no quisiera estereotipar, pero hay momentos donde yo siento que Elaine dice, yo soy la mamá de esta empresa y nos dice, hagamos que nuestros hijos se preparen para dirigirla. Y desde el primer momento dice, oye, prepara, y a tus nietos empieza a enseñarles a ser empresarios. Y para mí eso es una visión de la mamá que yo siempre he querido, que yo he tenido, y que muchos hombres a veces no tenemos esa visión maternal y deberíamos tener. Entonces creo que el hecho de ser mujer es muy importante, más aún en un país, en una situación donde cada vez más mujeres emprenden, ¿no? Los datos más recientes en el Perú, fíjense en el Perú ya, ¿no? Que estábamos un poco atrasados en eso. En los últimos años, el 52% de las nuevas empresas, de las registradas en SUNAT, son creadas por mujeres. O sea, ya las empresas formales tienen más mujeres que hombres en la creación. Y eso nos augura, creo, cambios muy interesantes para un mundo donde los hombres hemos hecho mal muchas cosas durante mucho tiempo. Y que las mujeres, pues, con su visión van a ayudarnos a resolver estos entuertos que hemos hecho nosotros. Un tercer punto importante es que es latina. Claro, si bien nos escribe, ella vive en Miami y trabaja por allá, muchos de sus ejemplos son de familias latinas. Y de alguna manera, la cultura latina, las relaciones familiares latinas, pues, tienen una importancia, o sea, se reflejan de manera importante en nuestra manera de actuar y de dirigir las empresas. Entonces, los consejos que yo veo aquí son consejos para una familia que un peruano, una familia peruana cualquiera podría tomar perfectamente, porque se adaptan a su realidad gracias a esta sensibilidad latina que tiene Elaine. Y finalmente, no menos importante, es que a pesar de su juventud tiene experiencia, ¿no? Y cuando nos dice, miren, yo he trabajado con 100 oficinas familiares y he dado consejo a más de 1,200 familias, wow, uno ya empieza a decir, cierto, aquí hay conocimiento. Además, ese conocimiento se refleja en los ejemplos que nos da Elaine. No quisiera pasarme, pero sí quisiera finalmente terminar con una confesión final, como la de Inés, con la que nos une muchas cosas, además de mucho respeto y mucho cariño. El hecho de que ella y yo somos empresarios y los dos tenemos empresas familiares, y probablemente ella ha sentido lo mismo que yo cuando decía, bueno, ¿y qué va a pasar con mi empresa o con nuestras empresas cuando ya nosotros querramos dar un paso al costado o participar un poco menos? Y yo empecé a ver este libro pensando en, bueno, tengo que presentar el libro de Elaine, qué bonito, y además Elaine, que es hija de mi amigo Solón, que es mi gran compañero de bicicletas de montaña, y sobrina de Elia, mi compañera de estudios, mi amiga de hace 40 años. Yo dije, qué bien, voy a hacerlo con mucho gusto. Y cuando lo empecé a ver, pues terminé viendo que era un libro que me empezó, como a Inés, a plantear una serie de temas y de inquietudes y de cuestiones que tienen que ver mucho con lo que yo también tengo que pensar y lo que tengo que hacer con respecto a mi futuro, ¿no? La necesidad, terminando por lo más importante, que es la necesidad de buscar ayuda especializada para hacer que estos cambios y que el crecimiento de la empresa sea mucho mejor. Por eso, gracias, Elaine, gracias por primero hacerme leer tu libro. Yo no soy tan chancón como Inés, pero lo leí a conciencia. Y lo leí a conciencia, además te digo, porque me sirvió mucho y creo que les va a servir mucho a los lectores. Te agradezco mucho por haberme invitado a la presentación y sé que este libro va a ser muy bien recibido por todos. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Para mí es un honor, no tengo palabras en realidad, más allá de honor, que Inés haya hablado tan cariñosamente del libro y que Rolando haya hablado también tan cariñosamente del libro, especialmente la parte que Inés habló de empoderar
las fortalezas de los miembros de la familia, porque eso es algo que yo de verdad que soy abogada de eso, porque yo creo que en la familia empresaria siempre hay superpoderes. De repente no son esos superpoderes que ustedes están pensando, pero si todos toman sus fortalezas y debilidades, se complementan, que es una de las cosas que yo quiero promover. El rol de la mujer es muy importante en la familia empresaria, porque como bien dijo Inés también, la data dice que si los hombres y las mujeres se sientan en la mesa, pues la empresa va a ser más rica aún, más rica no solamente en temas financieros, sino en temas humanos y eventualmente sociales. Y Rolando, gracias por hablar de la familia. Como saben ustedes o algunos no sabían, mis abuelos tenían empresas familiares, y también la importancia de mantener a la familia íntegra. El de vender una empresa porque uno tiene que venderla, pues sí se puede hacer, pero lo que yo voy es que todos tenemos un rol en la empresa familiar. Por eso es que el libro se llama Familias Empresarias, porque quizás no sea la fábrica que hizo el abuelo de cassettes. Quizás sea una enterprise, ¿no? Una empresa de música. Entonces, yo quiero retarlos a ustedes, empresarios que están escuchando, y que puedan incluir no solamente a los miembros de la familia, pero que celebren esas fortalezas, que también le agreguen el granito de arena que sea socialmente responsable y que empoderen a las mujeres en su familia. Entonces, mis minutos, porque somos bien chancones los tres, mis minutos son para decir cómo es que yo decido escribir el libro, ¿no? Y muchos de mis amigos a veces me preguntan, Elaine, ¿cómo hago para escribir un libro? Yo creo, y no sé, Inés y Rolando me podrán corregir o no, yo creo que escribir un libro es algo casi altruista. ¿Altruista por qué? Porque si tienes un conocimiento que tú piensas que las personas van a poder llegar más lejos, que van a poder usarlo para ser mejores, entonces compártelo en el libro. Y a veces mis amigos me dicen, pero Elaine, ¿cómo tienes la energía para escribir? Bueno, claro, sí, ha tomado 3 años y son noches y son fines de semana, pero yo me los imagino a ustedes que están escuchando y digo, ¿cuántas empresas yo puedo ayudar? ¿Cuántas familias puedo ayudar a través de las páginas que yo solita, así nomás, no puedo ayudar? Entonces, eso es lo que me motivó cuando yo estaba en mi querido Perú, porque los que me conocen sabrán que he ido como 12 veces, creo que a Lima en el 2019, lamentablemente en el COVID no me dejó viajar. Pero me voy a sacar el clavo después y voy a ir más veces, pero sabrán que cuando voy a Lima, pues aprendo mucho de ustedes, pero también me doy cuenta que hay mucha confusión porque existen personas y con toda la bondad del mundo que de repente te dicen que va por la izquierda, va por la derecha, porque por la izquierda hay productos y por la derecha hay productos. Lo importante es que se eduquen los negocios y que cuando ya haya esa educación de los 10 mandamientos, busquen a las personas adecuadas para facilitar ese proceso. Yo creo que las familias empresarias, pues mis respetos de verdad, porque el trabajar en un negocio es fuerte, es difícil, pero trabajar en un negocio con tu hijo, con tu hermana, con tu prima, ya estamos hablando de cosas más ya difíciles. Entonces, por eso es que yo decidí escribir los 10 mandamientos, porque después de toda la experiencia que tengo, dije, ¿sabes qué? Se los voy a poner bien fácil. Estas son las estructuras. De repente, con este libro no puedes hacer todo el plan, ¿no? Pero siquiera vas a poder ver el bosque, vas a poder ver esos árboles o esos frutos que tienes que enfocarte para poder trascender en el tiempo y ser sostenible. Otra cosa que también me han preguntado ahora es, Elaine, ¿todas las personas deberían de trabajar en la empresa familiar? No, no necesariamente, pero sí deberían de tener un rol importante. Creo que Inés y Rolando lo mencionaron. Puede ser un rol activo o pasivo, pero tienes que tener un rol. Es sumamente importante que todos los miembros de la familia tengan un rol. De repente no es el matemático catedrático o el financiero, de repente es el creativo, de repente es el innovador,
pero todos tienen que tener un rol en la familia. Y eso es lo que yo también promuevo en este libro. No sé si me pueden decir en el chat, porque discúlpame tan nerviosa, yo no sé cuántos minutos me quedan, si puedo, o los involucro a Inés y Rolando, que son mis invitados de honor. Nadie me ha preguntado esta pregunta, pero seguramente me preguntarán antes de darle pie a Inés y a Rolando, ¿cuál es mi mandamiento favorito? Pues todos son favoritos, pero quiero resaltar 3. El primero, que es valorarás a tu familia respetando al mismo tiempo la individualidad. ¿Y por qué? Es como que me estoy contradiciendo, pero en realidad no me estoy contradiciendo, sino que vas a valorar el legado de los abuelos, pero a la vez no vas a dejar de soñar y no vas a dejar de hacer lo que siempre quisiste ser. Y en este ejemplo, y en este caso quería dar un ejemplo de un cliente mío que lo menciono, de hecho, en el libro, que vende camarones. Y su hijo no quería vender camarones, pero quería ser doctor y quería investigar en el laboratorio. Entonces, juntos, de la mano, pudimos identificar cómo podía incluirse en la familia empresaria, facilitando que haga un laboratorio para ayudar a los camarones. Entonces, así estás complementando la empresa de la familia y construyendo pequeños arbolitos para después hacer un árbol grande. El segundo mandamiento que quería resaltar es: impulsarás las finanzas familiares en el presente y crearás oportunidades para el futuro. Es sumamente importante, y eso es algo que veo muchas familias, que los nietos o los hijos están esperando la primera generación. ¿Y qué es lo que me va a tocar? O los dividendos y cómo los podemos alargar. Pero si todos tenemos un plan financiero individual, podemos dejar que esa familia, esa empresa pueda seguir creciendo, pueda tomar más riesgos. Y el tercero es: impactarás con innovación y sostenibilidad en la comunidad. Y aquí quería retar a todos esos empresarios que están escuchando, o los de negocios, y que le agreguen ese ingrediente, que es impacto en la comunidad. Es sumamente importante porque todos sabemos que venimos sin nada y nos vamos sin nada. Muchos recuerdos y muchos impactos. Y necesitamos hacer que nuestro negocio sea de impacto, de ayudar a la comunidad, esa comunidad que te consume, esa comunidad que hace grande tu empresa. A esa hay que devolverle, pero no devolverle el dinero, sino devolverle herramientas y adecuar nuestro producto para que pueda ser una comunidad mejor. Y en esa te doy un ejemplo de una familia que yo trabajé, que era de energía, y usábamos la energía para iluminar colegios, para iluminar las plazas de armas. O sea, usábamos las mismas herramientas para ayudar a esa comunidad. Entonces, con esos 3 mandamientos, y te dejo que los 7 los tienes que ver en el libro, quería dar pie para que Inés nos cuente un poquito cuál ha sido uno de los mandamientos que más le ha gustado, que creo que ya lo comentó, y Rolando también, o algún comentario que estoy haciendo yo. Sí, mira, sabes que gracias Elaine, y me encantó tu presentación. A mí me ha encantado lo que pones al final de, no sé si todos, pero muchos capítulos, que son estas listas de preguntas. ¿Sabes? Porque las comencé a leer y me di cuenta que muchas no tenían respuestas, que muchas no me las había planteado, que muchas no quería escuchar la respuesta que yo tenía que dar, porque no era la respuesta apropiada. Sí, era como que me terminé tomando, no tengo un examen, pero sí una prueba, y dije, hay mucho que tengo que trabajar en mis propias empresas familiares, y trabajarlo con mis hijos, trabajarlo. Yo tengo una nieta, imagínate, tiene 5 meses la pobre, y el libro ya me puse a pensar en ella, porque dije, ¿cómo no me gustaría que Julieta pudiera continuar esa empresa? Pero ¿qué tendríamos que hacer para que Julieta aprenda desde niña a crear dinero? Para que Julieta tenga una cultura de crecimiento y de propósito respecto al dinero, para que aprenda a no derrochar en temas familiares. Famoso historia de que la tercera generación es quien la funde, yo digo, ¿qué voy a hacer desde ahora para que Julieta crezca con esos valores de miembro de una familia empresaria? Para que Julieta tenga la mentalidad, el paradigma apropiado, y claro, obviamente, y también ya me di cuenta que no lo tengo que malcriar. Porque eso es lo primero que te iba a decir, Inés. No vayas a ser la abuela que malcría a su nieto, por favor.
Entonces, pero tú lo sabes que tienes que hacer es darle su mesada, darle estructura. Apenas tenga 3 años, que es cuando los niños aprenden el hoy, mañana y pasado, les puedes dar algo para que ella pueda manejar su dinero. y tú sabes que parece Y broma y con parece propósito. lenguaje de abuela chocha. Ojo, siempre aclaro, me casé a los 20, ¿sí? Pero el mensaje es, yo ya estaba pensando probablemente en malcriarla como la típica abuela chocha, pero claro, o sea, si ya pensamos en serio que nació la siguiente generación, el propósito cambia. O sea, me has hecho ver la importancia de empezar a formarla y no malcriarla y no, ¿sabes? O sea, darle la disciplina de quien nace en una familia que gracias a Dios ha tenido la oportunidad, luego de mucho esfuerzo, traspiés y como todos, generar una organización que ojalá pueda llegar a donde ella, ¿no? Claro, yo te doy un ejemplo, yo sé que este ejemplo es un poquito más occidental o continental, o sea, de Estados Unidos, que justo estuve haciendo un taller para niños, para adolescentes, y la abuela americana, que es ya tercera, cuarta, quinta generación, decía que a su nieto lo hacía recoger las hojas del jardín y le daba su allowance. Y cuando sea suficientemente grande, o sea, cuando ya cumpla 16 años, ya lo iba a poner en la empresa familiar, en la oficina. Entonces, no estoy diciendo que eso lo hagamos todos, ¿no? Porque hay todavía un tema cultural en el Perú, sobre todo. Pero que no tengan miedo las personas de hacer que sus hijos trabajen. Y tú sabes, y déjame, perdona que monopolice un poco el tema, pero una cosa que me encantó encontrar en el libro, Elaine, es el tema del acuerdo de socios. Como dije al comienzo, muchísimos de los ejecutivos y profesionales con los que trabajamos, y también empleados y operarios que van a emprender, muchas veces se sorprenden cuando le hablamos del tema del acuerdo de socios, porque todo el mundo entra en esta fase de enamoramiento con la empresa y con los socios, y no ponen por delante los problemas que potencialmente pueden tener y que probablemente van a tener para ver, ahora que estamos en romance, cómo lo vamos a solucionar cuando nos tengamos. Y yo creo que esas ideas son fundamentales, hay que hacerlas, hay que tener claro también la diferencia entre los roles. ¿Cuál es la diferencia entre un rol ejecutivo que trabaja versus un accionista que invierte versus alguien que solamente va a recibir los dividendos? Esa separación de lucidez en definir los roles claramente con los miembros de la familia es fundamental para poder aprovechar lo que tú dices, los talentos y las capacidades de cada quien. Y que cada quien pueda realizar también su sueño profesional, ¿por qué no en la empresa familiar? Pero desde lo que a cada quien le nace, le gusta, le apasiona, le favorece hacer. Y para la cual ojalá tenga un talento natural, ¿no? Entonces creo que son muy importantes las preguntas que tú planteas que nos toca a todos responder. A los que ya tenemos empresas, a los que queremos hacer nuevas o a los que sueñan con emprender. Para que las empresas nazcan bien. Sí, no, definitivamente es correcto que uno tiene que no forzar el rol al hijo, o en este caso Julieta, sino que Julieta se desarrolle y que ella escoja el rol que quiere dentro de las capacidades que hayan dentro de la familia empresaria, y promover y hacer, o sea, lo mejor que uno puede hacer es no hacer, o sea, yo creo que la labor, como decía Rolando, maternal, digamos, de las mujeres, no es hacer felices a los demás, sino darle las herramientas para que ellos mismos sean felices. Entonces, a Julieta es darle esa educación, a cualquier persona es darle esa capacitación, para que si ellos quieren ser el mejor gerente, pues sean el mejor gerente dentro de la empresa, y que eso es el gerente que necesita la empresa, no porque es el hijo. Yo estuve almorzando hace un año con el fundador de New York Times y me dijo, Elaine, yo tengo que prepararme para mi sucesor, y mis consultores lo tienen clarísimo, que no tiene que ser mi hijo. Y estamos desarrollando un perfil, y ese candidato, mi hijo lo sabe, que de repente no es él. Entonces, yo creo que eso es lo que deberían hacer las familias empresarias, que no solamente se enfoquen en ese, digamos que la familia empresaria es un árbol, que no se enfoquen en ese árbol, sino que se enfoquen en todo el terreno que pueden lograr juntos. Claro, un poco lo que yo veía ahí, siguiendo la misma idea de Elaine, es ese concepto que es difícil de cumplir, ¿no? Que es, sí, la familia es importante, pero la meritocracia es más importante todavía. Es decir,
O sea, tienes que darle su lugar, pero debe ganárselo, ¿no? Debe ganárselo. Yo creo que eso es un elemento fundamental para lo que tú planteas. Y de hecho, me llamó mucho la atención paralelamente es una parte en que no necesariamente todos tienen que seguir lo que el fundador o los que vinieron atrás hicieron, y en algunos casos incluso es interesante que la misma familia empresaria le dé capital semilla para que empiecen a hacer otras cosas que pueden empezar a generar cosas distintas, porque la idea siempre es, si eres zapatero vas a seguir siendo zapatero toda tu vida, la familia zapatera, y no es lo adecuado. Eventualmente esto puede explotar en cosas muy diversas si tú apoyas las capacidades de los que vienen adelante, ¿no? En cosas distintas. Eso me gustó, me pareció muy, muy interesante. Exactamente, Rolando, por eso había dado el ejemplo del cassette, ¿no? O sea, no es un ejemplo real, pero yo trabajé con una familia latinoamericana que era algo así como Kodak, y bueno, se tuvieron que reinventar y se reinventaron juntos, porque si estaban necios de que tenía que ser lo del abuelo, entonces iban a desaparecer la empresa. Por eso siempre hay que innovar, y ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que uno tiene que escuchar a la siguiente generación, escuchar lo que está pasando en las tendencias, la tecnología, improvisar, mejorarse siempre. Lo que funcionó hace 50 años no va a funcionar ahora. Alguien me dijo el otro día que lo que funcionaba antes de la pandemia ya no funciona ahora, tan cortoplacista como eso. Entonces hay que siempre reinventarse. ¿Y qué tan poderoso es involucrar a la familia? Y si la familia es empresaria, mejor todavía. Qué lindo sería que toda tu familia pueda ayudarte a sumarle a ese conglomerado de los abuelos o de los bisabuelos, ¿no? O de tu propio sueño, Rolando y Inés. O sea, qué lindo sería que ese árbol tenga ramitas y tenga más arbolitos y se haga todo un huerto. Así es, pero solamente hay un tema, que es cierto lo que tú decías, que a veces la familia tiene que empezar a buscar cómo, digamos, sobrevivir y generar nuevas cosas. Pero aquí me llamó la atención porque hay un detallito adicional, es a veces lo que tu hijo quiere hacer no tiene nada que ver con lo que con lo que la empresa está haciendo, y tú nos dices, apóyalo, porque por ahí podrían salir cosas interesantes, ¿no? O sea, además es una situación que se nos pone a los padres cuando tenemos hijos o cuando tenemos nietos, digamos, que con diverso tipo de opiniones, ¿no? Con diverso tipo de orientaciones. Y a mí me ha encantado la idea donde no es solamente el árbol, sino es todo el terreno el que hay que mirar. Y que al final, como dices tú, puede terminar siendo un huerto o un bosque, ¿no? Que nació de uno, pero que al final todos los otros son muchos más y más grandes y más completos y multiplicados por 1000, ¿no? Que esa es la idea. Sí, muchas gracias, Inés y Rolando. Yo sé que estamos dando pie a preguntas ahora. No sé si hay alguna pregunta, Perla o Cintia o... A ver. Sí, bueno, qué bonita charla, de verdad, qué bonita charla. Me he sentido identificada con esta última parte de que si los hijos tenemos una nueva visión, qué bonito es que los padres nos apoyen, ¿no? Justo estoy pasando ese momento y me ha puesto muy emotiva. No, nada, yo paso a las preguntas. Mariela pregunta, ¿debemos tener en cuenta alguna recomendación principal al momento de crear alguna empresa familiar? No sé si, a ver, debemos tener en cuenta alguna recomendación principal. Yo creo que deberían de poner una estructura. Y sí, yo diría que leer el libro y seguir los 10 mandamientos primero, pero tener un plan estratégico. No sé, Inés y Rolando, si quieren agregar a eso. Sí. Mira, si quieres yo empiezo. Lo que yo veo es que un poco que la empresa familiar casi se crea de manera casi natural. O sea, más que crear es ya cuando tienes que empezar a crecer. Y ahí, en el momento en que la empresa familiar empieza a crecer, creo que ahí sí tienes que tener las recomendaciones, como por ejemplo, una que me gustó muchísimo es pensar
que los valores de la familia son más importantes que las finanzas, por ejemplo. Porque eso va a hacer que siempre sigas por un camino, el camino que hace que finalmente toda la familia colabore y trabaje hacia los mismos resultados. O sea, las finanzas son el resultado. Los valores son quizás el motor que te lleva hacia ese resultado, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo que es visión, o sea, tú lo acabas de decir, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Los resultados vienen solos, cuando uno tiene muy claro el norte que tiene y es fiel a sus valores, ¿no? Cuando sabes cuál es el propósito y cuál es el valor que vas a agregar al cliente o a la sociedad o a tus empleados o al sistema entero. Y nada, yo siempre he pensado que hacer empresa es un reto gigante, pero tiene esta cosa fascinante que estás trabajando para ti. Estás trabajando para tu familia, estás quedándote con la plusvalía, como lo diría Marx. Sí, no sé por qué cito a Marx eventualmente, pero o sea, estás trabajando para ti, para lo que tú soñaste, en lo que tú crees. Y cuando logramos que otros miembros de la familia se enamoren de ese mismo sueño, comprendan cuál es el propósito, cuál es la pasión que nos mueve, y ellos también la tienen como propia, yo creo que la familia se alinea el propósito y solamente te puede ir bien. Bueno, bien entendiendo que nunca es una línea recta, no son valles y pozos y miles de problemas, pero en términos generales, con una empresa generando y una familia disfrutando, ¿no? Gracias. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Consideras importante que en el Perú se analice establecer un marco legal para fortalecer la sostenibilidad de las empresas familiares? ¿Esto existe en otros países? No sé, Rolando, si nos puedes ayudar con esta pregunta, por favor. No conozco claramente de leyes específicas para fortalecer las empresas familiares. Creo que en otros países hay sistemas tributarios, por ejemplo, donde si trabajan cónyuges, etcétera, tienen un tratamiento diferenciado. Pero de manera general habría que ver qué cosa es lo que se busca, ¿no? Yo, sí, de manera general, no creo que se deban generar sistemas artificiales para fortalecer determinado tipo de empresas. Yo creo que las empresas familiares tienen suficiente fuerza como para sostenerse ellas. Si además hay estímulos adicionales, qué bueno, ¿no? Qué estímulo. Pero yo creo más en el hecho de empresas que crecen y compiten como cualquier otra, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, en el caso, sí, responsabilidad social, que es otra cosa de sostenibilidad, sí debería de haber algún beneficio tributario, ¿no? Pero... Sí, sin duda, por ese lado sí. A ver, Lani nos pregunta, si los hijos no son parte operativa de la empresa, ¿hay algunos tips para ser buenos accionistas? Sí, Lani, gracias por tu pregunta. Definitivamente, para ser buenos accionistas hay que establecer las reglas del juego, hacer una política familiar y hacer una estructura de que para entrar antes al directorio o ser un accionista, yo diría que debería haber como un bootcamp para ser un accionista. Educarlos de un principio y poner quizás hasta los 10 mandamientos de un buen accionista para esta empresa. Deberás valorar, deberás tener la confidencialidad, deberás ayudar a la comunidad, deberás de tener tus propias finanzas, deberás educarte en ABCD. O sea, debe haber una regla, así como cuando uno entra a la universidad que también tiene que pasar varios exámenes, así debería ser para poder ser un buen accionista. Muchas gracias, Elaine. Hugo nos hace una pregunta bastante interesante. ¿Cuándo o cuál es el buen o el mejor momento para separar a un familiar del negocio y cuál es el mejor proceso para hacerlo? Sin herir susceptibilidades, supongo. Hugo, me puedes escribir por chat después si quieres específicamente, pero para separar un familiar del negocio es dependiendo de la situación. Si es una situación tóxica,
pues hay que tener nuevamente una regla, una política de cuál es la que está violando. Si no existe una política, entonces tienes que conseguir a un facilitador, un mediador o un árbitro para poder, diría, separar a ese familiar. O, tercera opción, identificar la fortaleza, como decía Inés, la fortaleza de esa persona, la competencia de esa persona y ver si es que en la holding de la empresa familiar existe un espacio para ellos. Un ejemplo es que, por ejemplo, yo trabajé con una familia centroamericana y uno de los hijos quería prepararse para las propiedades, que no tenía nada que ver con la textilera, pero bueno, había esa competencia y había esa oportunidad para que pueda desarrollar edificios o propiedades. Entonces, ese es un ejemplo. Muchas gracias. Y, sigue, no te preocupes. Sí, me siento aludida en la respuesta, ya que nosotros trabajamos tanto con los temas de manejar separaciones respetuosas, ¿no? Yo creo que especialmente siendo un familiar, uno se tiene que preparar mucho para comunicar una salida con máximo respeto, cuidando no dañar la autoestima, la dignidad, la imagen de la persona que sale, más aún como Dios es un pariente que lo vamos a ver toda la vida, ¿sí? Yo creo que hacerlo de esa manera, prepararse a fondo, es muy importante y sobre todo no enganchar jamás en pleitos ni discusiones al momento de una comunicación, ¿no? Ya comunicar una decisión y darle siempre, ojalá a la gente la oportunidad de tener herramientas para que puedan continuar su carrera exitosamente en otro lugar. Eso es fundamental y hoy hay muchas alternativas, pero no podemos asumir que la gente, porque es familia, va a ser tratada menos bien que quienes no lo son. Todo lo contrario, ¿no? A la familia siempre con más respeto, con mejor trato, con más cariño. Es correcto, Inés. Yo trabajé con una empresa familiar que decía que los miembros de la familia tenían doble responsabilidad, como miembro de la familia y como empleado de la empresa familiar. Entonces, te doy la razón 100% con eso, sí. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, quiero volver a agradecer a nuestros socios estratégicos, Asociación de Emprendedores de Perú, Asociación de Empresas Familiares, Librería Crisol, Librerías, Busca Libre, y recordarles a todas las personas que nos han acompañado en esta presentación que pueden adquirir sus libros en todas las librerías del Perú, absolutamente en todas, que pueden encontrar los libros de los 3 autores tanto en físico como en formato digital. Pueden pedir delivery, así que tienen todas las opciones para contar con los libros y aprovechar estas 3 lecturas que son indispensables, creo yo, en nuestra biblioteca. Agradezco muchísimo, a Rolando, a Inés y a Ailén por habernos acompañado esta noche. Les mando un abrazo virtual y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias.